Bienvenidos a tu programa ¿Dónde estás? El pecado trastorna la armonía y el orden dispuestos por Dios. Comenzamos. Es un honor volver a recibirlos. Sean bienvenidos. Nos encontramos transmitiendo para la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Mi nombre es Virginia Alvarado y estaré conduciendo tu programa ¿Dónde estás? ¿Te parece que me acompañes a poner en manos de Dios estos momentos de estudio? Donde quiera que te encuentres, te invito a realizar la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Guiados por María, fijamos los ojos en Jesucristo, autor y consumador de la fe, y le decimos con el sucesor de Pedro: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Quédate con nosotros, Señor. Acompáñanos aunque no con nosotros, porque en torno a nosotros se van haciendo más densas las sombras, y tú eres la luz. En nuestros corazones se insinúa la desesperanza, y tú los haces arder con la certeza de la Pascua. Estamos cansados del camino, pero tú nos confortas en la fracción del pan para anunciar a nuestros hermanos que en verdad tú has resucitado y que nos has dado la misión de ser testigos de tu resurrección. Quédate con nosotros, Señor, cuando en torno a nuestra fe católica surgen las nieblas de la duda, del cansancio o de la dificultad. Tú, que eres la verdad misma como revelador del Padre. Ilumina nuestras mentes con tu palabra. Ayúdanos a sentir la belleza de creer en ti. Quédate en nuestras familias, ilumínalas en sus dudas, sosténlas en sus dificultades, consuélalas en sus sufrimientos y en la fatiga de cada día, cuando en torno a ellas se acumulan sombras que amenazan su unidad y su naturaleza. Tú que eres la vida, quédate en nuestros hogares, para que sigan siendo nidos donde nazca la vida humana abundante y generosamente, donde se acoja, se ame, se respete la vida desde su concepción hasta su término natural. Quédate, Señor, con aquellos que en nuestras sociedades son más vulnerables. Quédate con los pobres y humildes, con los indígenas y afroamericanos, que no siempre han encontrado espacios y apoyo para expresar la riqueza de su cultura y la sabiduría de su identidad. Quédate, Señor, con nuestros niños y con nuestros jóvenes, que son la esperanza y la riqueza de nuestro continente. Protégelos de tantas insidias que atentan contra su inocencia y contra sus legítimas esperanzas. Buen pastor, quédate con nuestros ancianos y con nuestros enfermos. Fortalece a todos en su fe para que sean tus discípulos y misioneros. Amén. El tema que vamos a hablar el día de hoy se llama Quehaceres domésticos y la educación religiosa. Estamos siempre acostumbrados a transmitir el conocimiento de las cosas de Dios escuchando y estudiando. Y la oración y la reflexión sobre nuestra alma son actividades que consideramos que no tienen nada que hacer con la actividad práctica. En el método Montessori se encuentran actividades llamadas de vida práctica. Se denomina así a todas aquellas actividades
que los seres humanos cumplen cotidianamente para su supervivencia y se refieren al cuidado del ambiente y de la propia persona. Quizás alguna vez has escuchado hablar de la catequesis del buen pastor. Esta catequesis utiliza el método Montessori y estas actividades de vida práctica son importantes, en donde el contenido es diverso porque va a depender de la cultura del país, del ambiente familiar y social. A estas actividades llamadas de vida práctica, hay quienes podrían llamarla simplemente como quehaceres domésticos, pero también quienes podrán preguntarse ¿cuál es la relación que tiene con la educación religiosa? Para poder responder esta pregunta, quiero compartirte la parábola del sembrador. Te invito a escucharla con atención. Una vez salió un sembrador a sembrar y sucedió que al sembrar, una parte cayó a lo largo del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregal, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida por no tener hondura de tierra. Pero cuando salió el sol, se agostó y por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Crecieron los abrojos y la ahogaron, y no dio fruto. Otras partes cayeron en tierra buena, y creciendo y desarrollándose, dieron fruto. Unas produjeron 30, otras 60, otras 100. Marcos capítulo 4 versículos del 3 al 8. He querido mencionar esta parábola del sembrador porque es fuente inspiradora para la evangelización, ya que estimular a que los agentes de la catequesis tomen conciencia de la necesidad de mirar siempre el campo de la siembra y a hacerlo desde la fe y la misericordia. Es tan importante saber reconocer el tipo de terreno que tenemos delante para saber cómo daremos el mensaje. En la parábola del sembrador se menciona que la semilla es la palabra de Dios. Eso lo podemos ver en Lucas 8:11. Pero también se menciona que el sembrador es Jesucristo, el cual envió a sus discípulos a sembrar en el mundo. Jesucristo hoy, presente en la iglesia por medio de su Espíritu, sigue sembrando la palabra del Padre en el campo del mundo. La calidad del terreno es siempre muy variada. El Evangelio a lo largo del camino, cuando no es realmente escuchado o cae en pedregal, sin penetrar a fondo en la tierra, o entre abrojos, sofocándose enseguida en el corazón de muchas personas distraídas por 1000 afanes. Pero una parte cae en tierra buena, en hombres y mujeres abiertos a la relación personal con Dios y solidarios con el prójimo y dan fruto abundante. Jesús en la parábola comunica la buena noticia de que el reino de Dios llega a pesar de las dificultades del terreno. Y es que en ocasiones ese terreno pueden ser los niños con discapacidad, niños con un cuerpo limitado, pero con una inteligencia superior al cuerpo que ellos poseen. Asimismo, encontramos con problemas del mundo, con muchas tensiones. La semilla entonces del Evangelio fecunda la historia de los hombres y anuncia una cosecha abundante. Jesús hace asimismo una advertencia. Solo en el corazón bien dispuesto germina la palabra de Dios. De modo que la adaptación del Evangelio se realiza de acuerdo a las diversas circunstancias en que se transmite la palabra de Dios.
Esta adaptación responde a las exigencias de las diferentes culturas, de las diferentes edades, de la diversidad de la vida espiritual y de situaciones sociales a quienes también se va a dirigir la catequesis. La adaptación ha de tener siempre presente a la persona en su totalidad y en su unidad, esencial, conforme a la visión que de ella tiene la Iglesia. Por eso, la catequesis no se queda solo en la consideración de los elementos exteriores de una situación concreta, sino que presente también en el mundo interior de las personas la verdad sobre el ser humano, determina un proceso de adaptación que será tanto más pertinente cuanto más se tenga en cuenta, pues los interrogantes, las aspiraciones y las necesidades de la persona en su mundo interior. Cuando nos acercamos al niño, debemos quitar nuestros prejuicios, conocer las exigencias de desarrollo en las diversas edades y ayudarlo a acoger y vivir la realidad religiosa con alegría en la totalidad de su persona y a que construya su personalidad en las mejores condiciones. Te invito a ir a una breve pausa. Vamos a un corte. Envía tus comentarios al 5570 07 2489. Regresamos. Ya estamos de regreso. Teniendo claro que hay diversidad de terrenos y que hay una sola semilla y un solo sembrador, que además esta semilla germinará en un corazón bien dispuesto, como lo es el corazón del niño, ya sea discapacitado y no, la adaptación del Evangelio se realiza de acuerdo con las diversas circunstancias en que se transmite la palabra de Dios. Responde a las exigencias de las diferentes culturas, edades, de la vida espiritual, de situaciones sociales, de aquellos a quienes se dirige la catequesis. Llegamos así a la parte de la vida práctica, de las cuales te menciono algunas actividades, que no son todas, que sería sacudir, trapear, colocar flores en un florero, trasvasar líquidos, trasvasar granos, secar. Todas estas actividades son orientadas en la catequesis a la vida religiosa. Estas actividades le gustan al niño y lo ayudan a entrar en el mundo del adulto. Los niños por naturaleza tienden a la independencia y piden que se les ayude a realizar la actividad por sí mismos. Esto favorece la conquista de independencia en el uso de las cosas y en el cuidado de ellos mismos. En la catequesis se han escogido aquellas actividades de vida práctica que más directamente se refieren a las cosas del templo y también a un mínimo de cuidado de la propia persona. Por ejemplo, presentarse a la catequesis aseados, ya que con Dios, pues es al buen pastor al que irán a escuchar. Dichas actividades de vida práctica ayudan al niño a la concentración, algo tan difícil de lograr hoy en los niños distraídos por tantas cosas. Hay muchos estímulos, demasiada prisa. La concentración es el resultado de una experiencia repetida por largo tiempo. El niño quiere repetir sus actividades y realizar este trabajo por una profunda necesidad de perfección y porque a través de un trabajo concreto construye su propia seguridad. Las actividades domésticas, o como algunos le han llamado quehaceres domésticos, sirven para la vida individual de los hombres, como trabajos de limpieza para la casa, que no tienen
un fin que trascienda. El adulto lo realiza porque tiene que hacerlo y en no pocas ocasiones lo lleva a cabo con actitudes poco deseables. Sin embargo, la vida práctica será el trabajo que trasciende, pues está al servicio de los demás. Es decir, el trabajo no tiene solamente como fin su bienestar físico y la supervivencia, sino que este trabajo en el creyente se convierte en una actividad que lo trasciende, que es el servicio a Dios. Y es precisamente en las actividades de la vida práctica que se va preparando al niño para llevar a cabo más adelante ese servicio, como lo será el llevar los dones al altar, preparar las vinajeras que serán utilizadas más tarde, etc. Y aquí quiero hablarte de que esta actividad de vida práctica también se lleva a cabo con los niños con alguna discapacidad. La catequesis se les imparte de la misma manera que a los demás niños y se les permite realizar la actividad ellos mismos. El Directorio General de la Catequesis menciona lo siguiente, hablando de la catequesis para situaciones especiales, para mentalidades y ambientes especiales. Toda comunidad cristiana considera como predilectos del Señor a aquellos que particularmente entre los más pequeños sufren alguna deficiencia física o mental u otra forma de privación. Actualmente, los innegables progresos de la pedagogía especial se ha conseguido que la familia y otros ámbitos educativos puedan ofrecer hoy a estas personas una catequesis apropiada, a la que por otra parte tienen derecho como bautizados, y si no están bautizados, como llamados a la salvación. El amor del Padre hacia sus hijos más débiles y la continua presencia de Jesús con su Espíritu dan fe de que toda persona, por limitada que sea, es capaz de crecer en santidad. La educación de la fe, que corresponde ante todo a la familia, tiene en cuenta las aportaciones de las ciencias pedagógicas y ha de llevarse a cabo en el contexto de una educación global de la persona. Las características de esta catequesis exigen de parte de los catequistas una preparación específica y hacen que su servicio sea aún más meritorio. Es erróneo pensar que este método Montessori aplicado a la catequesis, hablando específicamente de la vida práctica, tuviera solo como objetivo involucrar al niño en la responsabilidad del cuidado del ambiente, pues la autora del libro titulado Principios Montessorianos aplicados a la catequesis, Jana Gobi, menciona esto va más allá de solamente poner al niño a que sea responsable del cuidado del ambiente. Pues estas actividades, el usar correctamente los objetos del altar, trasvasar agua y vino, tener limpio y cuidado el ambiente, son expresión de su vida religiosa. Y dichas actividades permiten crear las mejores condiciones para que el niño, al escuchar la palabra, pueda vivir en paz su relación personal con Dios. De modo que el trabajo que el niño realiza en lo que es la vida práctica tendrá posteriormente como resultado el servicio a Dios. En la vida práctica, los objetos que se preparan, además de ser atrayentes, deben de responder a la función para lo cual son realizados. Por ejemplo, los objetos de plástico no todas las funciones.
Los objetos serán sencillos, de dimensiones adecuadas, el peso adecuado, fácil uso e inclusive material para usos frágiles. Todo esto permitirá poder llevar a cabo las actividades de vida práctica. El Directorio General de la Catequesis nos habla de la diversidad de métodos en la catequesis para poder transmitir la buena nueva. En la transmisión de la fe, la Iglesia no tiene de por sí un método propio ni único, sino que, a la luz de la pedagogía de Dios, discierne los métodos de cada época, asume con libertad de espíritu todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, cuanto sea virtud y cosa digna de elogio. Así lo menciona San Pablo en su carta a los Filipenses 4:8. En síntesis, todos los elementos que no son contrarios al Evangelio y los pone a su servicio. Esto lo confirma de modo admirable la historia de la Iglesia, en la que numerosos carismas de servicio a la palabra de Dios han dado origen a muy diversos métodos. De este modo, la variedad en los métodos es un signo de vida y una riqueza, y a la vez una muestra de respeto a los destinatarios. Tal variedad viene pedida por la edad y el desarrollo intelectual de los cristianos, su grado de madurez eclesial y espiritual y muchas otras. A ir a una breve pausa. Regresando, continuamos con el tema. Vamos a un corte. Envía tus comentarios al 5570 07 2489. Regresamos. Vamos de regreso. La metodología de la catequesis tiene por objeto unitario la educación de la fe. Se sirve de las ciencias pedagógicas y de la comunicación aplicadas a la catequesis. Tiene en cuenta las muchas y notables adquisiciones de la catequética contemporánea. Es por ello que en Catequesis del Buen Pastor utiliza el método Montessori, y en el método Montessori se llevan a cabo estas actividades de vida práctica de las que hemos estado hablando y que tienen un objetivo que es llevar al niño al servicio a Dios. Y no solamente, como muchos podrían pensar, que solamente son quehaceres domésticos. Hay una gran diferencia. En la vida práctica, el niño realiza 3 fases. Primero, realiza la actividad para sí mismo, para conquistar el movimiento, conquistar la actividad que está realizando. En un segundo momento, lo va a realizar para la comunidad. Por eso hablábamos que la vida práctica es un trabajo que no solamente es para la persona, lo lleva a cabo para la comunidad, es decir, el servicio a los demás. Y al final, en un tercer momento, lo brinda su servicio, todo lo que ha aprendido, lo pone al servicio de Dios, sirviendo en el altar, llevando los dones, ya habíamos mencionado anteriormente, preparación de vinajeras. Es decir, que la vida práctica ayuda al niño a poner su trabajo al servicio de Dios. Si tenemos una visión del plano cósmico, donde cada forma de vida se basa en movimientos intencionales que tienen una finalidad no solo en sí mismos, podremos comprender y dirigir mejor el trabajo del niño. Esto menciona María Montessori. También menciona que si el niño ha tenido la posibilidad
de ejercitarse a los 6 años, los ejercicios de vida práctica no solo habrán favorecido su autonomía y capacidad de concentración, sino que habrán establecido su formación interna de disciplina y obediencia, y habrán desarrollado un modelo interno de la realidad que le permitirán maravillarse del mundo real que lo rodea, despertando su imaginación y creatividad para transformar su entorno. De esta forma, a partir de la observación y la concentración, los ejercicios habrán puesto en orden su mente, le habrán ayudado a apreciar la belleza que le rodea y por tanto lo habrán ayudado a ser más capaz de escuchar a la voz que lo llama por su nombre. Llegamos así al final del programa. Espero te haya gustado, se haya comprendido la diferencia entre ejercicios de vida práctica y solamente quehaceres domésticos. Hay una gran diferencia. Te agradezco tu presencia. Dios te bendiga. No te pongas en el peligro de manera innecesaria. Cuídate mucho. Hasta pronto. ¿Dónde estás? Transmitiendo en Radio San Juan Diego. Visítanos en nuestra página www.diocesisdecuautitlán.org.mx o en nuestro Facebook Live y compártenos tus experiencias todos los viernes de 11 a 12:30. Aquí te espero. Mi nombre es Virginia Alvarado.